Pero antes saludamos en nuestra mesa a Luis Pineda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar. El placer es nuestro. Bueno, hace unos pocos días conocíamos precisamente la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a Ausbank frente al BBVA por el caso Mundo Mágico. No sé si nos puede contar qué es lo que ha pasado. Bueno, es una sentencia más que Ausbank gana al BBVA, pero esta tiene un recorrido muy extenso en el tiempo, ha sido muy longeva conseguir el triunfo en el Tribunal Supremo, casi más de 10 años, pero tiene una enorme actualidad, porque se refiere a un asunto que cada día tiene más desarrollo. Ahora estamos comprando muchísimo por Internet, ¿no? Entonces, este proceso de compra, en el momento en que decides, bien, voy a hacer ese compromiso de comprar algo, inmediatamente te llevan a que lo financies, a que haya un préstamo. Ese préstamo tiene una vida independiente de la compra del bien. Y entonces, en el momento en el que tú aceptas que te presten el dinero para comprar algo, que son personas jurídicas distintas, el que vende por un lado y el que financia por otro, es un contrato de préstamo que pretenden que sea abstracto, es decir, que no tenga finalidad. El documento que es más abstracto en el derecho patrio es la letra de cambio. Uno firma una letra de cambio para pagar un bien y luego el que la recibe inmediatamente la puede endosar a un tercero y este a un cuarto, lo digo para ponerle un marco correcto. Y nadie se puede oponer a pagar la letra. Es un negocio abstracto, sin causa, en el que el documento en sí mismo recoge la obligación. Y por lo tanto tú tienes que pagar la letra, aunque el que le haya vendido el burro, que era el primero, pues el burro sea cojo o sea de plástico. ¿Me explico? Entonces, esto en el mundo de las compras actuales, y gracias a esta sentencia ganada al BBVA, iniciada hace 10 años, significa que los préstamos son préstamos vinculados. Y por lo tanto, si el bien está defectuoso, si el bien no llega, que eso a veces ocurre, si el bien no es lo que uno esperaba por la publicidad que recogía, uno puede pedir que ese préstamo vinculado, porque está vinculado, no se pague. En el caso que nos ocupa, que fue hace mucho tiempo, bueno, mucha gente recordará la Academia Opening, que se compraba una serie de clases, que había unos lugares donde se impartían las mismas, o a través de medios telemáticos, y resulta que la Academia Opening desapareció. Entonces, decenas de miles de personas en la Academia IDEA, y en el caso que nos ocupa es Mundo Mágico, que es el time sharing, la venta de tiempos en un apartamento o unos hoteles, este sistema, pues resulta que es que no había ningún apartamento. Entonces, claro, pero los préstamos sí existían y a la gente se le cobraba el préstamo. Y si no pagabas el préstamo, además tenías una demora, podíamos llegar, bueno, pues al anatocismo, ¿no? O sea, que la cosa cada vez va creciendo más. Pues gracias a esta sentencia, que yo animo a todo el mundo a que la vea si le es posible, hay muchos artículos que han escrito sobre ello, porque viene una lista incluso de las personas que tienen derecho a cobrar y con intereses lo que se les cobra. Y es verdad que es de hace mucho tiempo. Bueno, ha pasado terriblemente la circunstancia de que Ausbank, por ganar esta sentencia y otras más, por ejemplo la de la cláusula suelo, la primera de España en el Tribunal Supremo del Reino de España y con posterioridad en el Tribunal de Luxemburgo, pues durante este tiempo y con estas demandas interpuestas contra el BBVA enmascarado con ese plan criminal desarrollado junto a Villarejo, a este comisario corrupto que además corrompió y desintegró muchas instituciones, pues presentó una denuncia anónima porque si llega a ser a pecho descubierto, ningún juez medianamente cuerdo habría aceptado poner en marcha la instrucción contra Ausbank. Pero bueno, la verdad es que el BBVA, con este plan criminal, con este enmascaramiento, pues hizo que Ausbank casi desapareciese. Y como dice algún artículo, Ausbank desde la tumba ha vuelto a ganar para todos los consumidores una sentencia que es utilísima ahora y yo espero que terminemos la pesadilla y que Ausbank vuelva a hacer su trabajo como lo hizo tantas veces, ¿no? Con el redondeo al alza, con los cajeros automáticos, creando el registro de seguros de vida, el único que hay en el mundo, para que entonces, sobre todo, por razones estadísticas, las viudas pudiesen cobrar el seguro, porque nadie les decía que había un seguro. Igual que acabamos con el redondeo en la telefonía, y llamabas 15 segundos y te cobraban un minuto, cuando la máquina iba por segundos, o sea, era muy sencillo. O algo muy útil, y más en estos tiempos de fiestas navideñas y de compras, el redondeo al alza en los parkings. Tú estabas 40 minutos y te cobraban una hora. Todo eso, Ausbank consiguió que se erradicase
o por lo menos que hubiese normas o sentencias o prácticas jurídicas o buenos usos mercantiles que acabaron con ellos. Durante este intervalo en el que, en primer lugar, el juez instructor es Santiago Pedraz, famosísimo por sus delirios amorosos y tal, y con una carrera muy longeva en el tiempo, pero se quedó el juez de instrucción y nunca superó ese paso. Bueno, pues ese juez con esas debilidades obvias, ¿no? Que mucha gente sabe en la Audiencia Nacional, y después con una sentencia cuya ponente es Teresa Palacios, cordobesa, como Villarejo, que cobró de la trama de Villarejo. Esto es otro hecho incontestable, de un invento que hizo Villarejo pues, para satisfacer las necesidades económicas de algunos jueces y fiscales, con Escola Juris, con una jueza que hay un audio de una sola, de las muchas que ha habido, comida de más de 4 horas en su santo, es decir, que recoge todos los antecedentes para que se hubiese abstenido de haber dictado esa sentencia. No solo por cordobés, aunque los cordobeses son una bendita provincia de España con unas gentes que se ayudan siempre entre ellos, sean de lo que sea. Pues eso que es muy bueno, en este caso es un dato más para tener en cuenta que Teresa Palacios, la juez ponente, cobraba de Villarejo, comía con Villarejo, comidas de 4 horas en su santo, comidas en las que una fiscal general del Estado dijo literalmente, y hablo comillas, yo gano una puta mierda. O sea, quiero decir que era una comida íntima. Esos todos son elementos para llevarnos a pensar que la instrucción, el íntimo amigo de Baltasar Garzón, ahora investigado por cobrar 300 millones por cerrar un caso, en el que antes echaron a un juez y le inhabilitaron como Gómez de Liaño. Es decir, si la Audiencia Nacional tiene una oportunidad de sobrevivir a este desastre de corruptelas que hay en ese cuerpo extraño para la Constitución, que es la Audiencia Nacional, este es el momento de que la Fiscalía Anticorrupción investigue por qué la ponente de la sentencia, que absolvió a casi todo el mundo de Ausbank, y que a mí no, yo estoy esperando sentencia en el Tribunal Supremo, muy tranquilo, sereno, nunca abandonaré mi patria, como les dije al principio cuando me impusieron una fianza. Estoy aquí para que la integración otra vez de los sistemas judiciales y policiales de España sirvan a los fines para los que están destinados. Y nosotros, con ningún medio, porque además nos hicieron entrar en un concurso que yo aprobé pues, para poder pagar a los empleados, y que nunca tuvo la finalidad de destruir a Ausbank, sino de que superase esta situación para volver. Bueno, pues con estas circunstancias y con unos administradores concursales, que ya hay un mail que demuestra que el BBVA también incursionó en el concurso para destruirnos, incluso para destruirme a mí personalmente, con una serie de concursos. Miren, los administradores concursales hicieron una cosa patética, ¿no? No pagaban a los empleados para que estos pues, me echasen la culpa cuando el dinero estaba en las cuentas. Y cuando yo salí de la cárcel, hablé con ellos y dije que pagasen inmediatamente y ya se les ha pagado. Pero en ese intervalo, algunos empleados y otros que no lo querían, pero les incorporaron a una acción de responsabilidad contra los directivos y los abogados, que fíjense qué sentencias han sacado adelante en estas circunstancias, para que todos mis bienes fuesen también administrados por esos administradores concursales. Es decir, ellos no pagan para que se pidan más concursos y ellos dicen que también van a ser los administradores de esos nuevos concursos. Pero oiga, si usted no ha dado pie con bola con el concurso de Ausbank, no ha pagado a la gente. ¿Para qué quiere? Y resulta que aparece un email en que dice el abogado laboralista, que no ha vuelto a aparecer, que esto es una decisión que ha adoptado, y se lo dice porque se lo ha dicho el administrador concursal, esto es una decisión que ha adoptado el BBVA a través de un abogado de Uría que ha designado, que es un ex magistrado de lo mercantil, y que hay que hacer lo que dice el BBVA, que no está personado. Claro, no es que no esté personado, en un concurso se personan los que se les debe dinero. Pero si nos debe dinero el BBVA, 2 millones de euros por esta sentencia. Si nos debe dinero el BBVA, porque yo, aun estando en la cárcel, soy el abogado director del juicio de Luxemburgo en el que ganamos, y gracias al que millones de españoles vieron abaratar su hipoteca o recibieron dinero por la cláusula suela ilegal. Esto es lo que ha hecho el BBVA, que es una cantidad de dinero inmensa, destruyendo las instituciones que deben de proteger a los ciudadanos, destruyendo periódicos, revistas, o sea, libertad de expresión en su sentido más amplio, en el sentido de recibir información, porque nos mataron, y de emitirla, porque ahí estaba la revista Ausbank, la revista CVB, Club de la Vida Buena,
los periódicos Mercado de Dinero, que tenían ediciones en Londres, en Bogotá, en Caracas, en Miami y en España. El derecho de asociación, derechos constitucionales que conforman nuestra vida ordinaria. Y un banco, a la cabeza con un psicópata, en mi opinión, que era Francisco González, decidió utilizar el dinero de ese banco, que no era suyo, para destruir, corromper y cerrar una asociación de consumidores que todo el mundo conocía y que todo el mundo usaba. Porque fue muy duro para mí estar en la cárcel y escuchar cómo había anuncios de compañeros abogados, de todos los abogados de España, diciendo vengan a este despacho que les vamos a hacer que le quite la cláusula suelo y le devuelvan lo que le ha cobrado. En virtud de la sentencia de Luxemburgo, a la que yo no pude ir porque me detuvieron el 16 de abril y la vista ante la gran sala era el 26. Y con esas circunstancias ganamos. Igual que desde dentro de la cárcel, creo que es la única vez en la historia, yo fui a Palma de Mallorca, esposado, para defender a Ausbank y condené a una persona que era también testigo del BBVA en mi juicio. Casi todas las personas que citó el BBVA para ser testigos contra mí están condenadas por Ausbank, desde Javier López de Credit Service, y durante el juicio volvió a ser condenado. Y pese a ello, el fiscal, en lugar de intentar cobrar el dinero que yo había ganado para el Estado español, en Credit Service es muchísimo, bueno, este testigo en el juicio dijo, es que me han condenado una cosa al Tribunal Supremo que es de locos, es muchísimo dinero. Y por eso estaba allí, atacándome a mí. O sea, no hay ejemplo paradigmático más claro de un juicio espurio que el que vivió Ausbank. Yo pensaba que éramos como los templarios, porque en la cárcel uno tiene que buscar ánimos y verlo. Y ver en la televisión anuncios de cómo todo el mundo, el abogado porque hacía un buen trabajo y el que recibía la sentencia con la cláusula suelo porque se le devolvía dinero y le bajaba el tipo de interés. Y tú estabas ahí en la cárcel y el juez Santiago Pedraz le dijo a mi abogado de entonces, no le voy a sacar nunca de la cárcel. Claro, como era de instrucción, cuando pasó a la sala, pues gracias a Dios salí y volví a abrazar a mis hijos. Es una historia, obviamente yo la he vivido, ¿no? Pero ya ha pasado tiempo. Ha sido 3 años de una persona que tiene arraigo, como yo, que tiene familia, y lo digo porque son los términos en los que la ley de enjuiciamiento criminal habla para que no tengan que estar en prisión preventiva. Yo cumplía todos los requisitos para estar intentando defenderme, cosa que no podía hacer, porque todas las cuentas corrientes mías, de mi esposa, de su tía, de mis hijos, por las medidas cautelares del juez Santiago Pedraz, nos quedamos sin dinero. O sea, no podíamos pagar la luz, el teléfono, nada. Pero yo estoy orgullosísimo de cómo hemos salido adelante. Y al final que ganamos esa sentencia para todos los españoles, para toda la abogacía que defendió a miles de personas. Todavía hay anuncios diciendo que te quitan la cláusula suelo, porque el BBVA además no ha cumplido la sentencia. Al estar Ausbank muerta no podemos pedir la ejecución de la sentencia y lo que hubo es un mercado jurídico de gente trabajando bien para sacarlo adelante. Mire, todas las asociaciones de jueces normalmente lo que piden es más juzgados, porque están llenos, ¿no? Bueno, pues esta sentencia consiguió que en un solo año se creasen 52 nuevos juzgados. O sea, hicimos más que todas las asociaciones judiciales solo con esta sentencia. Y además entonces al menos recuperamos los tribunales y en las mentes de los magistrados y jueces de España, que son la infantería que hace que los derechos subsistan, para igualarnos con los bancos. Ganamos sentencias, las ejecutamos, las pusimos en marcha, creamos un mercado jurídico nuevo, que era que los bancos tenían que cumplir la ley. Nada muy revolucionario, muy evolucionario. Y lo pagamos muy caro. Yo personalmente con 3 años de cárcel. Que por cierto, no pasa nada. Lo que fue durísimo es salir de la cárcel, esperar 1 año y que un juicio durase 2 años. Era como la basura. Entonces se recoge un día al mes. Cuando la ley de enjuiciamiento criminal dice que los juicios tienen que ser inmediatamente seguidos, porque no hay mente humana que se acuerde de los hechos, de las declaraciones testificales durante 2 años. Y esa sala, con Teresa Palacios, que fue la ponente, bueno, pues nos citaban 1 vez al mes. O sea, todo ha sido risible si no fuera porque se llevaron por delante el derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión. Bueno, de hecho estamos planteándonos ir a Estados Unidos, a Miami, a poner una demanda porque es que nos cerraron el periódico.
Mire, yo tengo la llave de oro de la ciudad de Miami, entregada por Tomás Regalado, el alcalde de Miami City, por la labor que hacíamos con Consumiami. Eso se lo cargaron todo, todo. En Bogotá teníamos también un periódico que apoyaba acabar con lo que llamaban allí el UPAC. El UPAC era un modelo hipotecario que decía que era unidad de precio de adquisición constante. Cuanto más pagabas, más debías. Claro, apoyamos a los abogados de allí, nos reunimos con ellos y ganamos en el Constitucional de Colombia una demanda para que eso desapareciese. Es cierto que apareció otra cosa nueva, que era el UVERE, Unidad de Valor Real, y allí lo llamaban Unidos para Volver a Robar. En fin, la banca siempre gestiona bien sus intereses. En Venezuela ganamos también los que se llamaban créditos a la mexicana o créditos cuota balón. Es decir, nosotros trabajamos mucho, intensamente, éramos una organización de gente muy ordinaria, pero que juntos y trabajando unidos hicimos cosas muy extraordinarias. Y esto es un hecho cierto. Yo sigo vivo, pero hay gente que ha muerto pues con una sentencia absolutoria que inicialmente le destruyeron la vida. Durante 6 o 8 meses, claro, con el BBVA detrás pagando, a nosotros era todos los telediarios hablar de que Ausbank, y yo personalmente, extorsionaba a todas las empresas del IBEX. Pero vamos a ver, alguien lo ve con un poco de distancia y no llega a la conclusión de que eso es una estupidez. Pero ¿cómo puedes extorsionar a un banco si tiene un comisario, el señor Corrochano, íntimo amigo de Villarejo, con un montón de millones de euros de seguridad? Bueno, pues como perdieron, pese a la que montaron, que es gorda, destruir todo esto que he contado, como perdieron en Luxemburgo, el presidente se quedó un poquito huérfano. Y allí la gente decía, hemos corrompido jueces, fiscales, policías, todo lo que se mueva. El propio director del establecimiento penitenciario, y entonces inventaron un informe para decirle, bueno, vale, hemos perdido la cláusula suelo, pese a los millones que hemos pagado, acreditado más de 10 al comisario Villarejo, para acabar con Ausbank y conmigo, hemos perdido. Entonces el hombre pues decía, pues sí que nos ha salido esto regular, Y le dicen, bueno, pues para que te alivies, presidente, olvídate de ese problema. Fíjate si has hecho un bien por meter a este hombre en la cárcel, que es que está preparando tu asesinato desde la cárcel. ¿Esto? Y entonces hacen un informe que elevan al Consejo de Administración diciendo esta mentira, esta burda estupidez, y se gastan un montón de millones en que tenga seguridad. Bueno, hablan de un búlgaro que estaba en el mismo módulo que yo. Este señor ha sido absuelto, pero de todo, no de esto, porque no se lo dicen a la policía ni a ningún juez. Solo es para que en su ambiente psicopático, criminalístico, él quede como, vale, no nos ha servido de nada todo esto en Luxemburgo para que no perdamos la sentencia de la cláusula suelo, pero tú eres un valiente. Y así se olvidan de todo lo que han hecho. Todo esto es mentira. Pero el actual Consejo de Administración mantiene una seguridad que cuesta millones, posiblemente en su día Villarejo la cobraba también, porque claro, como era comisario tendría algo que ver. Y las cosas podían ir más rápido y mejor si nuestra justicia y la Audiencia Nacional trabajase más. Tienen los medios, son la élite de la jurisdicción. Pues yo espero que se acelere el proceso, que la sentencia del Supremo que yo estoy esperando pues diga lo que tiene que decir en lógica y en derecho, y que podamos ganar más sentencias como esta, que aunque tiene 10 años ya vislumbraba un futuro que existe hoy, que es la compra de bienes y servicios a través de una financiación bancaria. Estoy pensando en Cetelem, en todas este tipo de empresas que dan préstamos, y que si luego el bien no llega o llega defectuoso, exista en este mundo maravilloso y perfecto que es el de Internet, cuando algo se tuerce, alguien tiene que dar la cara y responder. Pues esta magnífica sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos reclama que los préstamos vinculados existen y que la gente puede reivindicar no pagar un bien o servicio cuando está defectuoso o no le ha llegado, aunque tenga firmado un préstamo. Y disculpa por esta perorata tan larga a mis contertulios, que seguro que hablan más y mejor que yo. Patricia. No, bueno, no sé si más y mejor, desde luego. No, la verdad que, bueno, con todo lo que nos ha contado yo, un poquito más que añadir. Lo único que es terrible, ¿no? Conocer todos los casos de corrupción que ha explicado, y que, bueno, para los que todavía creemos en la justicia o que, como usted, somos abogados, pues resulta cuando menos, no diría ya sorprendente, pero sí desalentador, ¿no? De no poder contar con un sistema en el que estén todas las garantías cubiertas.
Francas. No hay poco que añadir. Diría que el resumen es que poderoso dinero es poderoso caballeros don dinero, y que yo recuerdo a Ausbank desde hace muchos años, sobre todo cuando fue lo del redondeo en los bancos. Eso debe ser de 16 o 17 años. Sí, eso fue una demanda contra Caja Madrid en su día, que luego se repercutió en todas, que era que redondeaban el tipo de referencia. Los préstamos hipotecarios son muy longevos y entonces se basan en algún tipo que les sirva a ellos. El tipo entonces era el MIBOR, que es el mercado de depósitos no transferibles bancarios. En Francia es el PIBOR o el FIBOR en Alemania. Entonces resulta que te daba un 1,37. Entonces se redondeaba al 2. Cuando la maquinita le daba igual poner 2 que 1,38. Pero para el banco no. Pero al banco, claro, es que muchos pocos... Nosotros un poco dentro de Ausbank decíamos, eso era robar con cucharilla. Es un poco excesivo. Pero lo del suelo era robar con pala. Y la cuestión que ha explicado usted sobre los parkings y todo eso, que yo creo que a nuestra audiencia le interesa mucho, más allá de todos los consumidores que se unieron en la causa, luego, cuando se falló a favor, se pudieron, imagino, unir muchos más consumidores de forma retroactiva, hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Bueno, es que conseguimos crear un debate tan importante para acabar con el redondeo y las hipotecas, que nos reunimos en Ausbank y dijimos, es que, ¿cómo explicamos esto? Que es difícil, ¿no? Hablar del mercado interbancario, de depósitos no transferibles, y que a ese se le adicionaba pues lo que dijese el banco, un punto. Y resolvimos que había que acercar el debate. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues como he dicho antes. Esto del redondeo de las hipotecas, mire usted mete un coche y resulta que está 42 minutos y redondean a 1 hora. Entonces, al bajar las dificultades de explicación del MIBOR y el Euribor y tal, la gente lo entendió. Y cambiamos más rápido los parkings que las hipotecas, porque eso lo tuvimos que hacer. Porque ¿qué hacen los bancos? Esperan que les demandes, porque la gente no demanda. Y la gente no demanda porque se ha inventado algo que es el defensor del cliente, que tú como abogada estarás de acuerdo conmigo, que es un insulto a nuestra profesión. Los defensores somos los abogados. Es nuestro título, nuestra forma de vivir, lo que escogimos. Entonces inventaron el defensor del cliente, que no sirve para nada. Y además de demorarte y ser frustrante, dicen, bueno, pues váyase usted al defensor del Banco de España. Bueno, esto ya es un chiste. O sea, el Banco de España, yo comprendo del Banco de España, su preocupación es la solvencia bancaria. Y porque sean solventes, porque esa es su visión fundamental, hasta les dejan que roben. Yo hablé en su día con un gobernador y un subgobernador, dije, mira, si los bancos de España, para ser eficientes y para ganar dinero, tienen que robar, cuando haya competencia abierta en la Unión Europea, se vendrán abajo. O sea, permitir que un negocio subsista en base a malas prácticas tiene un recorrido. Tiene un recorrido. Sí, porque la responsabilidad patrimonial de las administraciones, claro, pues que lo arregle el que venga. Quiero decir, entonces decían, el redondeo, bueno, se llevan el banco, todo para el convento. En el suelo, bueno, se lo llevan. Bueno, pero esto no es hacer bien tu trabajo, porque el trabajo de un banco es maravilloso. Es decir, el que exista una comunidad de dinero que pueda utilizarse para prestárselo a que no lo tiene pero lo necesita, y que son proyectos empresariales o personales, es una maravilla. Es como, un banco es como un lago, que llega el agua, esperemos que limpia, no haya blanqueo de capitales, no llegue por cosas malas, y que ese agua luego llega a todas las casas. Entonces, ese banco tiene que estar saneado y que el agua sea limpia, no que tenga colesterol, o sea, malas prácticas bancarias, o que venga de la trata de blancas, o que venga de negocio de armas ilegal, o que venga de inventos como los swaps. También lo recordaréis, nosotros pusimos miles de demandas. Los swaps son una apuesta, pero en España no eran una apuesta, era mentira. Porque una apuesta significa que hay alguien al otro lado, y en España no había nadie al otro lado, estaba el propio banco. Y eso incumple las directivas más esenciales del derecho bancario. O sea, un banco no puede practicar contratos contra ti siendo él contraparte. Porque entonces no es un banco, es un competidor. Bueno, pues sí que nos conocíamos de entonces. Sí. Luis Pineda, muchísimas gracias por estar aquí con muchísimas gracias a vosotros por dar voz a Ausbank con esta sentencia merecida, que hace bien a mucha gente y que yo espero que no sea la última. Y espero, no será la última, porque seguimos La clave es que no sea la última. Fuerza y honor. Lo esperamos.